Buen día para todos. Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? Buenos Súper, días, súper, muy profe. bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, entonces hoy vamos a continuar resolviendo la actividad de la página 69, lo que estábamos haciendo el día de ayer. Les recuerdo que los puntos 3 y 4 deben enviarlos a mi correo electrónico y de ahí voy a tomar una nota de participación en clase. Entonces, bueno, hoy vamos a arrancar desde este quinto punto. No sé si alguien me quiere ayudar a leer el punto. Yo te ayudo. Vale, gracias. A ver, se sospecha que una máquina de corte está dañada. Para verificar si está realizando los cortes correctos, se realiza un corte de un triángulo rectángulo en un plano de referencia como se muestra en la imagen. Teniendo en cuenta que el triángulo debe tener un ángulo recto, podemos afirmar que la máquina está descompuesta. Gracias, Sebastián. Listo. Bueno, Entonces, lo que estamos viendo es que debemos verificar la existencia del ángulo recto, que sería este que estoy marcando acá. ¿Sí? No podría ser este de acá, no hay forma de que fuera. Y de igual manera, no hay forma de que fuera este ángulo de acá. Entonces vamos a probar con este ángulo que parece ser el ángulo, digamos, más parecido al de 90 grados. Entonces, bueno, vamos a verificar eso. Entonces, para verificarlo, lo que vamos a hacer es recordar que el producto de dos rectas perpendiculares siempre debería, o bueno, de las pendientes más bien de esas dos rectas perpendiculares, siempre debería ser igual a -1. Entonces, bueno, yo voy a tomar esos puntos, entonces voy a encontrar primero la pendiente entre M, coloco pendiente M, entre B y C. Entonces, bueno, vamos a calcular rápidamente esa pendiente. Entonces yo voy a nombrar los puntos. Voy a decir que el punto B equivale al punto X1, Y1, así como el punto C voy a decir que equivale al punto X2, Y2. Habiendo hecho esa delimitación, entonces ahora sí pasamos a calcular las pendientes. Entonces vamos a saber que se trata de hacer delta de Y sobre delta de X, es decir, Y2 menos Y1. Y aquí en este caso, pues Y2 lo voy a colocar así como fracción como está. Y2 equivale a 2/25 menos el valor de Y1. De hecho, este punto no me cuadra que sea, este punto no me cuadra que sea de esa manera, porque la coordenada en X debería ser, bueno, ambas, no, sí, es que no se alcanza a notar, sí, sí, es negativo. Entonces, de hecho, es menos 2/25, no, casi no se ve, parece que fuera parte de la línea de fracción, entre, bueno, menos Y1, que sería 2. Ahora X2, que vale menos 36/25, menos X1, que vale menos 3, o sea, menos 3. Listo. Desarrollando, entonces nos queda en la parte del numerador, nos va a quedar, bueno, entonces 25 para el denominador de la parte de arriba. Y sería entonces menos 2 por 1 quedaría menos 2, menos 25 por 2 quedaría 50. Entonces menos 2 menos 50. Listo. Y en la parte de la fracción de abajo nos va a quedar entonces 25 también. Menos 36 por 1, que sería menos 36, más, porque aquí queda negativo por negativo y se vuelve positivo. Y esto nos da 25 por 3, que es 75. Listo. Entonces operamos, esto nos queda de la siguiente manera, nos queda menos 2 menos 50, que es menos 52. Y abajo, pues 25, que sigue siendo 25.
En la otra fracción nos queda menos 36 más 75 o 75 menos 36, que nos da 39, positivo. Y finalmente pues 25, que sigue siendo 25. Listo, aquí lo que voy a hacer es eliminar estos 25. ¿Por qué los voy a eliminar? Porque al hacer el producto de extremos y medios, nos quedaría, por ejemplo, para el numerador, menos 52 por 25. Y para el denominador, 25 por 39. Entonces puedo de una vez eliminar esos valores y nos va a quedar sencillamente menos 52 sobre 39. Y eso corresponde a la pendiente, voy a llamar esto M1, que sería la pendiente de esta recta de acá. Entonces ya tenemos ese valor. Listo, nos queda entonces encontrar el valor de la otra pendiente, es decir, la pendiente que es entre los puntos C y A. Entonces voy a buscar esos dos puntos. Entonces voy a llamar a eso la pendiente número 2. Esto va a ser M2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces nos va a quedar, bueno, esto va a seguir siendo X2, Y2. Y a esta entonces le voy a poner ahora X1, Y1. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. X2, que nuevamente sería menos 2,25avos, menos el valor de, perdón, esto era Y2. Entonces Y2, que es menos 2,25avos sobre menos Y1, que sería 4. Y ahora con los de X, entonces X2, que vale menos 36,25avos, menos 4, que también es el valor de X1. Listo, entonces operamos nuevamente las fracciones. Nos queda 25 por acá. Tenemos menos 2 por 1, que seguiría siendo menos 2, menos 25 por 4, que nos da 100. Listo. Ahora para la otra fracción, entonces de nuevo tenemos 25 acá en el denominador, porque es 25 por 1. Luego menos 36 por 1, que sigue siendo menos 36. Menos 25 por 4, que nos daría 100. Entonces operamos. Acá nos va a dar menos 2 menos 100, eso nos da menos 102. 25 por acá. Menos 36 menos 100, eso nos da menos 136. Y nos dan de nuevo el 25 por aquí abajo. Entonces cancelamos nuevamente los valores de 25 y 25. Negativo entre negativo, entonces esto ya pasa a ser positivo. Y nos da 102 sobre 136. Esto se puede simplificar. Podemos sacar a 102, que es 51, y podemos sacar mitad a 136, que sería 68, si no estoy mal. Sí, 68. Listo. No podemos simplificar más, pero de hecho, en el caso de poder simplificar, vemos que ya estamos muy próximos al valor que deberíamos tener de 52 o de menos 52. Esto debería ser 52 positivo. Listo, entonces podríamos verificar finalmente que ese producto no va a dar menos 1. Es decir, cuando hiciéramos, digamos, M1 por M2, lo que nos quedaría sería menos 52,39avos multiplicado por 51 sobre 68. ¿Y esto cuánto nos daría? Nos daría 52 por, bueno, menos 52 por 51, que eso daría 2,652. Y finalmente 39 por 68, que nos daría, bueno, sí, sí puede ser 2,652 también. Este arriba está negativo. Entonces sí. Y finalmente, como es la misma cantidad entre la misma cantidad, pues esto nos da menos 1. Sí, entonces sí cumple. Entonces, efectivamente, las dos rectas son perpendiculares porque hemos calculado el producto de bueno, hemos calculado las pendientes y al multiplicarlas hemos llegado al valor de menos 1, lo cual corrobora la existencia de este triángulo rectángulo, es decir, de este ángulo recto. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor Mister. Sí, señor. Listo.
Bueno, muchachos, quiero mostrarles también otra forma de solucionar este punto y pues digamos que es algo que va a resultar un poco de pronto más familiar para ustedes. Sí, y quiero que de pronto en algún caso no se vayan a varar con estos ejercicios si de pronto no recuerdan ese método, aunque pues es un método muy práctico. Pero miremos lo que va a pasar acá. Bueno, yo voy a copiar nuevamente el gráfico. Permítanme, yo lo borro y lo vuelvo a transportar allá para que miremos lo siguiente. Bueno, ya sabemos de la existencia de ese ángulo recto, pero lo quiero demostrar ahora utilizando lo siguiente. Resulta que si este es efectivamente un triángulo rectángulo, se debe cumplir también el teorema de Pitágoras, ¿sí? O la relación pitagórica que ustedes ya deben conocer. ¿Cómo es esa relación? Entonces recordemos que en el caso de la pitagórica se cumple que un lado al cuadrado, llamado digamos A, yo voy a pensar que este por ejemplo es el lado A y este es el B y este el C, se debe cumplir que A cuadrado más B cuadrado sea igual a C cuadrado. Entonces, bueno, esto pues digamos ustedes lo pueden hacer por fórmula de la distancia, pero pues si en este momento no saben fórmula de la distancia, tampoco la voy a utilizar. Lo que voy a hacer es utilizar este triangulito que se me formó acá. Es decir, aquí voy a completar un triángulo, que ya van a ver la utilidad de ese triángulo. Estoy construyendo un triángulo que desde la misma construcción estoy asegurándome que es un triángulo rectángulo, donde este lado, es decir, el lado A, que a mí me interesaba, fíjese que ahora se va a volver la hipotenusa de un triángulo rectángulo del cual conozco la base y conozco la altura. ¿Por qué conozco la base? Porque sabemos que la base en horizontal va a ser la medida que hay desde este punto de acá, que equivale a menos 36,25 avos. ¿Sí? Entonces, bueno, menos 36,25 avos. Miremos eso si de pronto corresponde a algún decimal exacto. Bueno, eso es un decimal exacto que es menos 1,44. Entonces lo vamos a trabajar mejor así. Listo, entonces sabemos que esa es la distancia que hay desde este punto que es el origen de coordenadas hacia este punto, si esa es esa distancia. Y a esta distancia le voy a sumar esta otra parte que sabemos que es la distancia que hay desde 0 hasta 4. Entonces es específicamente 4 y eso lo puedo garantizar incluso acá con la coordenada de A. Es decir que bueno, como es una distancia, esto no lo voy a tomar negativo, lo voy a tomar positivo porque me interesa es sumar esta distancia a esta distancia de 4. Entonces, si sumamos 1,44 a 4, ya sabemos que todo este pedacito de acá va a medir 5,44. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a trabajar con ese triángulo. De hecho, lo voy a colocar aquí abajito para que vayamos haciendo la transformación paso a paso. Entonces, realmente lo que tengo es un triángulo donde la base mide 5,44. Ya la voy a colocar ahí. Sería esto de acá, 5,44. ¿Y cuánto me diría la altura? ¿Quién me podría decir cuánto mide la altura de ese triángulo que he formado? Ya les ayudé con la más difícil. 1,44. No, mira que sería la distancia. Estoy buscando esta distancia en vertical, ¿sí? Y sabemos que esa distancia sería lo que hay desde 0 hasta 4, porque es lo que hay desde 0 en Y, este punto, hasta este punto de Y. Y pues según las coordenadas, de hecho según la escala, nos dice que esta distancia es puntualmente 4, 4 exacto. Entonces, como esa distancia es de 4 unidades exactas, ahora sí ya puedo calcular esta distancia de acá. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando teorema de Pitágoras. Entonces a esto lo voy a llamar C, o llamémoslo C', porque realmente el C que estoy buscando es este de acá. Entonces este va a ser C'. Entonces lo voy a calcular usando el teorema, entonces nos va a quedar que eso es 5,44
elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado igual a C' elevado al cuadrado. Listo, entonces eso nos daría, haciendo 5.44 al cuadrado, eso nos daría, bueno, voy a colocar todos los valores, 29,59, bueno, 5.936 más 16, que es el cuadrado de 4, igual a C cuadrado, a C' al cuadrado. Entonces, bueno, eso nos daría 45,5.936 igual a C' a la 2. Y finalmente, pues sacamos la raíz de eso. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 45.5.936. Bueno, no me da un valor tan exacto. Voy a colocar todos los valores que me da. Entonces, según eso, la raíz de eso es 6,752303311. Ese es el valor de C. ¿Por qué voy a utilizar todos los valores? Porque quiero encontrar una medida exacta. Necesito encontrar la medida exacta. Listo. Entonces, ya tenemos la medida de este pedacito. Y me voy a olvidar ahora parcialmente de eso. Voy a calcular ahora la otra medida. Es que apenas se me desconectó el este. Vale, vamos a hacer lo siguiente. No te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente. Ya les mostré el método. Entonces ahora voy a utilizar la herramienta de GeoGebra para completar el punto, ¿sí? O sea, acá, pues para no tomar tanto tiempo y hacerles la explicación, entonces lo que voy a hacer ahora es, de nuevo, formar un triángulo aquí, a este ladito. Lo voy a colocar en otro color. Voy a formar ahora este triángulo de acá, ¿sí? Porque de nuevo va a ser un triángulo rectángulo, calculo la base, calculo la altura, calculo la hipotenusa, que es este pedacito, y lo mismo haría en la parte de arriba. Si en la parte de arriba posteriormente calcularía este triángulo rectángulo y pues de nuevo haría teorema de Pitágoras para encontrar esta medida de acá. Y una vez tenga las tres medidas, ahora sí vamos a entablar la pitagórica. ¿Listo? Entonces ustedes me van a ayudar con las coordenadas. No sé si alguien tenga el punto ahí en físico, en el texto. O alguien que de pronto me colabore recordando las coordenadas puntualmente cuáles son. Listo, permítanme un segundito que ya está abriendo el GeoGebra y ya les voy a compartir la vista. Solamente para trasladar, para conocer el tema de las distancias, y ya cuando conozcamos las distancias, eh, resolvemos nuevamente por Pitágoras. Listo, entonces, bueno, tengo ahí ya el GeoGebra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, regálenme por favor las coordenadas del punto A. Recuerdo que esas son 4,4, si no estoy mal. Está el punto. No me creo, fue un deslizador. Bueno, vemos cómo lo podemos ingresar de otra manera. Entonces, a ver qué dice por acá. Bueno, punto. Vamos a ver si nos lo da así. Entonces, A igual. Fracción. Quiero un punto A de coordenadas 4 en X, 4 en Y. Vamos a ver si ahora sí lo grafica. No entiendo por qué me da un... Ahora sí, listo. Ya tenemos ahí el punto A. Yo solamente coloco la coordenada y me lo coloca inmediatamente. Regálame por favor las coordenadas del punto B. ¿Alguien las tiene ahí? Menos 3,2. Ok, gracias. Entonces voy a colocar acá. B igual a menos 3 en X
y 2 en Y. Listo, ya lo coloco ahí. Y regálenme finalmente las coordenadas de C, por favor. ¿Alguien que recuerde la coordenada? 5.44. No, pero la coordenada específica del punto, que era, ¿No era 4? no, acuérdate que era creo que menos 36,25 en X, Sí, menos 36,25 en X y menos 2 creo, menos ajá, 2, 25 avos. 25 también, vale, gracias. Listo, ya tenemos ahí los 3 puntos. Entonces, ¿para qué me sirven esos 3 puntos ahí? Pues para no tener que hacer toda la pitagórica, sino solamente una parte. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar aquí hay una función que se llama distancia. Ya, está, distancia. Entonces yo le quiero pedir, por ejemplo, la distancia entre B y C, la distancia entre C y D. Me la aproximó. Mire que nos había dado 6,75, nos la aproximó a 6,8. Y voy a calcular finalmente la distancia entre B y A. Entonces, bueno, esto incluso uno lo puede trabajar acá con más decimales, configuración, yo le puedo dar acá, olvidé cómo era que, creo que era en álgebra, acá, esta parte donde dice álgebra, SAD, había una parte donde uno le colocaba qué tantos lugares decimales quería, porque acá solamente nos está dando uno, y bueno, en este caso nos está dando dos. Bueno, creo que no va a importar mucho, porque igual vamos a encontrar los valores muy aproximados. No, es que como cambian cada rato las versiones de GeoGebra, pues digamos, el funcionamiento es muy similar siempre, pero, pero sí van cambiando algunas cosas. Bueno, trabajemos con esos. De hecho, voy a trazar aquí el polígono. Voy a colocar estos valorcitos por acá para llevármelos nuevamente a Paint y seguir trabajándolo. Listo, estos, digamos, son los valores que me habían dado para no haber hecho el cálculo, digamos, tan extenso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a robarme este pantallazo y ya les comparto nuevamente la otra vista. Eso les va a servir sobre todo cuando empiecen a trabajar con lugares geométricos. Es muy útil para hacer ese trabajo. Listo, ya les comparto nuevamente la vista. Ahí la tenemos. Listo, entonces ya me robé ahí el datico del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es lo que habíamos dicho, verificar que se cumpla la relación pitagórica. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que, por ejemplo, en este caso, 2,6 elevado al cuadrado más 6,8 elevado al cuadrado sea igual, o por lo menos muy aproximado, al valor de 7,28 elevado al cuadrado. Entonces, 2,6 elevado al cuadrado, eso nos da, según mi calculadora, 6,76. Entonces, 6,76 más, y miremos 6,8 elevado al cuadrado. Eso da 46,24. Listo. Y finalmente miramos 7,28 elevado al cuadrado. Eso da 52,99. Bueno, como 53, aproximadamente 53. Y acá lo que voy a hacer ahora es sumar estos dos valores. Teníamos 6,76 más 46,24
vemos que esto nos da 53 aproximadamente. ¿Sí? Son cositas este sí es exacto, pero este sí le hace falta 0.001 para llegar, pero bueno, es lo mismo. Entonces hemos demostrado acá que se cumple que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y si ustedes recordarán, esto, la relación pitagórica, es algo que solamente se cumple bajo la existencia de ángulos rectos. ¿Sí? De otra manera no se cumpliría esta relación trigonométrica, o, perdón, esta relación pitagórica. ¿Listo? Entonces es otra forma de demostrarlo también. Entonces podemos afirmar que la máquina está descompuesta. La respuesta es que no. ¿No? ¿Por qué no está descompuesta? Porque se supone que de estar descompuesta, este ángulo no sería exacto. Entonces podemos colocarlo no. Porque si genera el ángulo de 90 grados exacto. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta para este punto. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, No, señor. Bueno, No, señor Miser. listo. Entonces pasemos al siguiente punto. Ya les voy a compartir el siguiente punto. Creo que es el último. Sí, es el último. Nos habla de, bueno, la fuerza normal. Esto es algo que tiene que ver con física, ya les voy a explicar más o menos. Igual, pues no nos van a dar, obviamente, teorías tan complejas porque, pues, se supone que, no sé si ustedes ya ven física o desde qué curso ven física ustedes en su colegio. Ven desde décimo únicamente y hay colegios que sí desde cursos más Creo que es pequeños. de sexto, ¿no? Listo, miremos entonces entonces nos dice la fuerza normal es la fuerza entre un objeto y una superficie. Esa fuerza es siempre perpendicular al plano, esa es la definición de fuerza normal desde física. Dice, ¿cuál es la ecuación de la recta sobre la que se define la fuerza normal del objeto de la figura si se encuentra en el punto medio del segmento AB? Listo, punto medio de este segmento AB. Entonces, ¿cómo podríamos calcular ese punto medio? Entonces, bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos trabajarlo con el concepto de razón. De pronto, si ustedes lo recuerdan, estoy seguro que eso lo vieron en séptimo. Si ustedes recuerdan, hay algo que se llama razón y proporción. Y eso lo que nos dice es que, por ejemplo, si yo tengo acá una recta que sea paralela al eje de Y, lo voy a colocar un poquito más delgadita. Por ejemplo, si tengo esta recta, se debe cumplir que si además tengo esta otra recta, más o menos, si tengo esas dos rectas y específicamente son paralelas, se debe cumplir que este pedacito pequeño, este pedacito de acá, es a este pedazo de acá, como este de acá es a este completo. Lo voy a colocar de hecho con colores. Entonces, el pequeño es al grande, como el pequeño de acá al grande. ¿Sí? Y entonces, si en este caso estamos diciendo, mire, este rojo es la mitad de este azul, pues entonces este otro rojo va a ser la mitad de este azul. Eso es lo que se llama razón y proporción. Y eso se cumple solamente cuando tengamos estas rectas paralelas. Si estas rectas verdes no son paralelas, entonces eso no se va a cumplir. ¿Listo? Entonces yo las he construido de manera que garantizo que son paralelas y lo hago con la siguiente intención. Resulta que yo podría encontrar, por ejemplo, el valor acá de este pedacito, porque sabríamos que sería la distancia que hay desde 1 hasta 3, o sea que este pedacito mide 2. Así como, por ejemplo, la distancia completa sería en este caso esta distancia de acá que hay desde 1 hasta 5, o sea que esta distancia sería de 4.
Listo. ¿Y eso para qué lo estoy haciendo? Pues lo que quiero hacer es encontrar acá coordenadas de este punto. Pero adicionalmente, eso también lo puedo hacer de la otra manera. Es decir, podría trazar no estas rectas verdes en ese sentido, sino que fueran de esta manera, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, así mismo lo voy a hacer. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, este pedacito mediría también 2, como este pedazo completico mediría 4. Entonces, ¿eso para qué me va a servir? Pues me va a servir para encontrar las coordenadas de un punto que estoy necesitando. ¿Y cuál es ese punto? Es este punto que coloqué acá. ¿Sí? Porque me están diciendo, fíjese que esa se encuentra en el punto medio de este segmento AB. Entonces, lo que quiero hacer es encontrar fijo las coordenadas de ese punto, voy a llamar a ese punto C, y pues trabajarlo con alguna de las otras coordenadas. Y por supuesto, pues de pronto trabajarlo, por ejemplo, con este punto. Entonces, este punto lo voy a llamar D, a este punto que es acá el intersecto de esta recta, que es la que me están diciendo que es la recta normal, acá con la intersección. Entonces, bueno, voy a trabajar ahora con esos datos. Entonces, tengo que C va a tener coordenadas, según esto, 3 en X y 2 en Y. Entonces, 3,2. Y asimismo, voy a encontrar la coordenada de D, que debería ser entonces 0 en X y 5 en Y. Listo. Y por otro lado, también me interesa trabajar con estas otras dos coordenadas, que van a ser las de A y las de B. Ya vamos a mirar para qué me van a servir también esto. Entonces, las de A son 1 en X, 0 en Y, entonces 1,0. Y las de B son 5 en X y 4 en Y, entonces 5,4. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar las respectivas pendientes. Entonces, la pendiente 1 va a ser esto de acá. Voy a llamar a esto X1, Y1, X2, Y2. Y esto me va a quedar entonces de la siguiente manera. 5 menos 2, que sería Y2 menos Y1. Y 0 menos 3, que sería X2 menos X1. Y eso nos daría 5 menos 2 es 3. Y 0 menos 3 es menos 3. 3 dividido menos 3, eso nos daría menos 1. Entonces, la pendiente de esta recta, de C y D, o sea, esta de la recta normal que me están pidiendo, ya sabemos que es menos 1. Asimismo, voy a calcular entonces ahora la otra pendiente. Entonces, voy a llamar a esto X1, Y1, X2, Y2, y voy a calcular acá lo que voy a llamar M2. Entonces, bueno, aquí me va a quedar 4 menos 0, que es Y2 menos Y1, y 5 menos 1, que es X2 menos X1. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 4 arriba, 4 menos 0, y 5 menos 1 también es 4, 4 dividido 4 nos da 1. Entonces, como nos da menos 1 y 1, cuando multipliquemos las pendientes, efectivamente va a dar menos 1, que es el valor que estoy esperando. Chicos, queda menos de un minuto. Recuerden que vuelven a ingresar con el mismo link para continuar con la clase. ¿Listo? Vale, mister. Bueno, y ya continuamos. Entonces, bueno, estas son lo de las pendientes. Aquí ya podríamos garantizar que M1 por M2 nos va a dar menos 1, porque sería lo mismo que hacer menos 1 por 1, y menos 1 multiplicado por 1 nos da menos 1.